Gracias por aceptar la invitación para venir a escuchar la palabra de Dios junto con nosotros, adorar a nuestro Padre Celestial y buscar que sea Él el que tome el control de nuestras vidas, el que nos ayude a restaurar, a ordenar lo que está fuera de lugar en nuestra forma de vivir. Y vamos a estar considerando, les damos la bienvenida a todos como dije, y gracias por acudir a esta ocasión, a escuchar la palabra de Dios. Y desde luego que da gusto, ¿verdad?, mirar caras nuevas, unas personas que nosotros no conocíamos, no teníamos esta bendición, pero hoy, gracias a Dios y a ustedes, ¿verdad?, que aceptaron la invitación para venir a escuchar la palabra de Dios. A otros más que teníamos mucho tiempo, ¿verdad?, sin ver, y que hoy, gracias a Dios, nos concede esta oportunidad, esta gracia. Recuerden ustedes que la palabra gracia es una palabra que significa un favor que no merecemos. Y eso es precisamente lo que nosotros, ¿verdad?, tratamos de encontrar y hacer nuestra la gracia de Dios. En la Escritura dice que nosotros somos salvos por gracia. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice que somos salvos por gracia. O sea que todo lo que se ha hecho en favor de nuestra salvación para establecer nuestra relación con Dios, todo es algo que nosotros no merecíamos. No merecíamos que Jesucristo viniera a este mundo, que dejara su trono de gracia y que pudiera venir a esta tierra a sufrir por nosotros. No merecíamos que Él padeciera en la cruz del Calvario, que Él sufriera y soportara azotes, escupitajos y burlas de la gente de aquella época. No merecíamos eso. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande, tan extenso, que ha hecho ese esfuerzo, ha hecho ese propósito, ha hecho ese gasto para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de acercarnos a Dios, de encaminar nuestros pasos hacia la ruta que Dios nos ha marcado. Y eso nos recuerda precisamente que el hecho de que estemos aquí no es porque lo merezcamos, no es porque hayamos hecho méritos propios, no es porque somos los mejores del mundo, al contrario. Estamos aquí porque hemos reconocido de una o de otra manera que somos imperfectos, que tenemos deficiencias en nuestra manera de vivir y que reconocemos que sin Dios nada es posible en nuestra vida. Por lo tanto, estamos aquí precisamente porque a causa de nuestra mala manera de vivir, necesitamos de Dios para poder corregir nuestra manera de ser y encaminarnos hacia una esperanza viva de poder llegar a la gloria de Dios que nos ha prometido allá en el cielo. Así que ojalá que eso lo tengamos en cuenta, ¿verdad? Cualquiera de nosotros que se juzga digno, que se juzga merecedor, que siente que él no tiene ninguna falta, ninguna mancha, ninguna tacha delante de Dios, dice el apóstol Juan, si decimos que no hemos pecado, hacemos de Dios un mentiroso. O sea que nadie, ¿verdad?, realmente está exento, libre de fallas, de pecados, de errores y de esa clase de cosas que a veces nos alejan de Dios. Yo quiero combatir a través de esta serie de lecciones que vamos a estar presentando durante esta semana, precisamente un mal que hay en nuestra mente, en nuestro corazón, sobre todo en el concepto de que yo puedo ser mejor que los demás, que yo puedo clasificar quién puede estar en el reino de Dios y quién no, que yo puedo atreverme a hacer un juicio contra la otra persona desde mi punto de vista, desde mi propia justicia, desde mi perspectiva, desde mi sentir, porque hasta eso, hay algunos que equivocadamente o soberbiamente hacen proferir un juicio contra alguien más, fíjense bien hasta dónde, por la intuición. Es que me da mala espina, es que a mí se me hace que, ¿me entienden? Esa es la intuición. Y qué barbaridad, porque nadie conoce lo que hay en el interior de la persona, sino solo la persona y el que lo escudriña todo, en este caso Dios. Entonces, ¿por qué venimos aquí? Yo no lo sé. ¿Por qué estás aquí? Yo no lo sé. Tú lo sabes, pero también lo sabe Dios. De tal manera que si tú estás aquí porque viniste de todo buen corazón, gloria a Dios. Si viniste y no viniste de todo corazón,
pues ojalá que a través de estas palabras que estoy mencionando puedas reflexionar y recapacitar para enderezar bien tus juicios, tus pensamientos y tu sentir. Porque al final de cuentas repercutirá en tu propio juicio. Es decir, que será algo que se va a poner en contra tuya. Quiero que leamos nuestro texto base. Vamos a estar leyendo nosotros Romanos capítulo 2, versículo 4. A lo largo de toda la semana vamos a estar nosotros esclareciendo este versículo en Romanos capítulo 2. Yo quisiera que leyéramos desde el versículo 1 para entender el contexto y hasta el versículo 4. Quizás por ahí ya vamos a ver durante el desarrollo de nuestras lecciones los versículos que siguen después del 4. Pero hoy nada más vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4, por favor. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 4. Vamos a estar estudiando la serie de lecciones bajo el título general, Dios te guía o nos guía al arrepentimiento. Dice el versículo 1 de Romanos capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, o sea, no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Verso 2. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea que no creas que porque tú no debes de juzgar al hermano o a la hermana, él se va a quedar sin su correspondiente juicio. No, el juicio de él se va a ejecutar, se va a llevar a cabo. Cualquiera de nosotros que está ignorando o menospreciando que realmente un día vamos a enfrentarnos a la presencia de Dios y que allí tendremos que responder por lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, sea bueno, sea malo, según dice la carta a los Corintios, dice, más vale que abra los ojos a la realidad, porque el juicio que es según Dios es verdad. Tarde o temprano serás llamado a cuentas. Bien, dice el verso 3, por favor. Dice la palabra de Dios en el verso 3. Y piensas esto, o sea, a veces llegamos a esta clase de pensamientos. Piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Verso 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, lo que acabamos de leer en el versículo 4 nos está mostrando a nosotros cómo es que trabaja Dios. Porque a final de cuentas, a veces ni nosotros mismos hacemos el trabajo que nos toca por hacer para rescatar las almas perdidas. Es decir, nosotros podemos saber de alguien que está en un error, que está caído, que tiene un pecado, que está en alguna falta. Y nosotros, lejos de ayudarlo a que se recupere, a que se restaure, a que se levante, a que corrija su manera de vivir, es más fácil juzgarlo, es más fácil criticarlo, es más fácil señalarlo, es más fácil burlarse de él, es más fácil que tú lo pongas, lo clasifiques y lo exhibas delante de todos como que es alguien que tiene alguna especie de sarna y no te juntes con él y no lo toques y no le hables y no lo saludes y no lo busques. Así somos nosotros. Pero Dios no es así. Afortunadamente. Dios no es así. Dice el versículo 4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad es la que te guía al arrepentimiento. ¿Ignoramos eso? Sí. Hay muchas veces que nosotros ignoramos cómo trabaja Dios. A veces ignoramos cómo funciona Dios, cómo hace las cosas Dios, cómo mueve las piezas en la vida de la persona para que venga al arrepentimiento. Así que, si nosotros hemos caído en alguna falta, si nosotros hemos cometido algún error, y realmente tienes delante de ti hoy la oportunidad de ponerte en paz con Dios, dale la gloria a Dios. Porque es precisamente la oportunidad maravillosa que te está dando para que tú te vuelvas de tu mal camino, de tu mal proceder. Sin importar lo que los demás digan, sin importar lo que otros te critiquen, sin importar lo que los demás puedan pensar de ti. Aquí lo único que verdaderamente importa y que te debe de importar es qué piensa Dios de ti. Es qué es lo que Dios realmente está esperando de ti y qué es lo que Dios te está ofreciendo a ti.
¿Por qué tenemos que estudiar esto? Quiero compartirles un par de versículos. En Mateo, por favor, vamos a ver lo que dice en Mateo. En el capítulo 9 de Mateo, en el versículo 9, Mateo capítulo 9, versículo 9, al versículo número 13. Vea lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 9, versículo 9 al versículo 13. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ellos estaban encantados, ellos estaban gozosos, ellos estaban contentos de que el Redentor del mundo, de que el Mesías de Dios, de que el Cordero de Dios los invitara a sentarse a la mesa con ellos. No sé si me estoy explicando. Está diciendo que el llamamiento de Mateo, que era un hombre publicano, quiero explicar un poquito. Esto de que Mateo era el publicano significa que Mateo era alguien que cobraba los impuestos del Imperio Romano y se los cobraba a los israelitas. Los israelitas estaban muy enojados con gente como Mateo porque ellos les cobraban los impuestos para otro rey de otra nación y ellos los consideraban como traicioneros, como traidores. Por lo tanto, nadie los quería, nadie los juntaba. Del resto del pueblo de Israel, del resto del pueblo de Dios, nadie los quería. Los señalaba: no te juntes con él. Bueno, ahora dice el versículo número 10. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, no nada más Mateo, sino que otros más, muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahora, el verso 11 expone el caso de muchos de nosotros, de muchas personas que nos rodean, que cuando miran que tú estás tratando de corregir tu error, que cuando miran que tú estás tratando de enderezar el rumbo de tu vida, tienen esta clase de reacción. Mira lo que dice el verso 11. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? ¿Por qué? Es indigno, es vergonzoso. ¿Se fijan? ¿A qué vino Cristo? Cristo vino a salvar a los pecadores, ¿no? A eso vino. ¿Para qué Cristo pagó en la cruz con una muerte tan cruel? ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. Y cuando estos pecadores vinieron a la mesa, los que se consideraban justos, o sea, yo soy mejor que tú. Yo no he cometido la clase de pecados que tú has cometido. Yo no he cometido esta clase de faltas igual que tú. Esos son los otros que están ahí. Y se parecen a muchos de nosotros hoy en la actualidad. Bueno, le criticaban a los discípulos y les decían: ¿por qué su maestro se junta con los pecadores? ¿No que él es muy santo? ¿No que él es muy puro? ¿No que él no tiene ninguna malicia? Sí, es verdad. Pero él vino precisamente a buscar a los pecadores, a los que necesitaban de Dios. Bueno, dice el verso 12, pongan atención, verso 12 y 13. Yo quiero a través de estos versículos mostrarles por qué la importancia y la necesidad de tocar este tema. Dice el versículo 12: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos, fíjese bien, los que están sanos no tienen necesidad de médico, hablando espiritualmente, sino los enfermos. Les pone una comparación de una manera simple, terrenal. Les dice: ¿verdad que los que van al médico son los que están enfermos? Cuando tú estás sano, ¿a qué te paras con el médico? A nada, ni a saludarlo, ni a darle las gracias porque te curó la última vez. Van al médico los que están enfermos. Bueno, dice Cristo: por eso viene la gente a mí, porque ellos están enfermos espiritualmente, porque ellos tienen una carga en su ser que reconocen no pueden llevar solos, y vienen a buscarme. Verso 13: id pues, les dice Cristo a los fariseos, vayan pues. Miren, hermanos, hermanas, cuando usted juzgue a un hermano, cuando usted juzgue a una hermana, cuando usted se crea que es mejor que el otro, vaya y aprenda lo que dice aquí. Ve pues y aprende lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Ahora, quiero que pienses una cosa conmigo, amigo, que estás con nosotros. ¿Por qué crees que estás con nosotros el día de hoy? ¿Tú crees que porque fue un acto de gentileza de parte tuya para, ok, es que el hermano tal me invitó, es que la hermana tal me invitó, no, pues es que él es mi familiar, no, pues es que es mi amigo, por eso estoy aquí, correspondiendo a un gesto de cordialidad? No. Estás aquí porque Dios te está llamando al arrepentimiento. Estás aquí y escuchando esta lección precisamente el día de hoy porque Dios sabe la necesidad que tú tienes. No es porque seas el mejor, no te mereces estar aquí, igual que ninguno de nosotros. Pero Dios hace misericordia de nosotros cuando nos entregamos a Él, cuando nos acercamos a Él, cuando oímos su voz, cuando aceptamos la oferta que nos hace de ponernos en paz con Dios el día de hoy. No dejamos pasar la oportunidad de venir al encuentro con el Cordero de Dios, con el Hijo de Dios, con el Redentor del mundo. Por eso estás aquí, porque es precisamente Cristo el que te está llamando al arrepentimiento. Quiero que veamos otra escritura en Lucas capítulo número 18, rápidamente. Lucas capítulo 18, porque no fue la única vez que Jesucristo, fíjate, no fue la única vez que Jesucristo tuvo precisamente este encuentro con estas personas, sino otras veces. Vean lo que dice en Lucas capítulo 18 versículo 1, y volví a decirles Cristo a través de una ilustración y a través de otra, para que ellos pudieran realmente reconocer y entender cómo funciona la justicia de Dios. Y solo lo estoy diciendo porque miren, a final de cuentas, parece ser que muchos de nosotros a veces somos más tropiezo que ayuda a la gente que anda buscando a Dios. Y ya lo dije, ¿cómo es que nos ponemos a veces? Dice en Lucas capítulo 18 versículo 9, a unos que confiaban en ellos mismos como justos, o sea, yo soy mejor que los demás, y menospreciaban a los otros, les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Yo me merezco la gloria, en otras palabras. Yo me merezco estar allá en tu casa por la eternidad. Yo me merezco que me oigas. Me merezco que tú estés atento a lo que yo te pido. No, nadie merece nada. Nadie merece nada. Menos con esa altivez, menos con esa soberbia. Cuando tú te jactas pensando que eres mejor que los demás y que le das gracias a Dios porque tú no has hecho lo malo que ha hecho el otro, estás más lejos de Dios que el que ha caído. Porque el que ha caído y reconoce su falta es el que se va a acercar más a Dios. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Así funciona la justicia de Dios. Dice en el versículo siguiente, en el verso 13, mas el publicano, el que era pecador, dice, mas el publicano estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, finalmente, en Santiago, por favor, para poder terminar con la importancia de esta lección. En Santiago, en el capítulo 2, solo quería que asimiláramos por qué el hermano va a predicar de este tema, ¿verdad?, durante toda la semana. Bueno, porque es importante encaminar bien nuestros corazones. Porque es importante que tú, mira, por una parte, si tú estás caído, si tú tienes faltas en tu vida, si te has equivocado, si has hecho cosas malas, te estamos invitando para que te levantes, te restaures. El Señor te está esperando. El Señor te está esperando. Pero es que hay muchos que me critican. Es que hay muchos que me juzgan. Es que hay muchos que me señalan. Es que ¿qué van a decir los demás? Que no te importe lo que ellos digan. Esa gente que te critica y te señala, a final de cuentas estará más lejos de Dios. Tristemente.
Y para nosotros, hermanos, es importante entender que no seamos piedra de tropiezo para los que quieren acercarse a Dios, para los que necesitan a Dios y buscan cómo ponerse en paz con Él. Que nosotros, lejos de pensar, a mí se me hace que el hermano pura hipocresía, se me hace que esa persona a mí se me hace que nomás nos quiere jugar el dedo en la boca. Quítate eso de tu corazón. Porque lo que estás haciendo es tomar el lugar que no te corresponde. Ese lugar le toca solamente a Dios. Nunca critiques a alguien que está caído y está tratando de levantarse para ponerse en paz con Dios. Porque cuando lo haces, entonces te falta misericordia. No has conocido la misericordia. No tienes la misericordia de Dios en ti. Y no la puedes expresar a la gente que la necesita. No la puedes expresar, porque aún tú, como dice allá en Romanos 2:1, donde leímos, aún tú que la vives, que la necesitas, que la experimentaste, se la rehusas, se la rechazas a aquel que la está pidiendo y la está buscando el día de hoy. Pero mira la advertencia que hay para todos y cada uno de nosotros. En Santiago capítulo 2, en el versículo número 13. Santiago capítulo 2, versículo 13. Cualquiera que menosprecie esta lección, cualquiera que piense mal en el propósito de esta lección, desde ahí tiene problemas con Dios. Porque mira lo que dice el verso 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y ten en cuenta lo siguiente: la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Te crees mejor que los demás? ¿Te crees más digno que los demás de tal manera que impides, estorbas para que el otro se pueda levantar, señalándolo, criticándolo, burlándote, exponiéndolo? Bueno, está bien. Como quiera, el pecador llegará a los pies de Cristo, te lo aseguro, porque Dios es más poderoso que tú y que yo juntos. El problema es cómo vamos a quedar nosotros. ¿Cómo vamos a quedar delante de Dios por esa forma de ser? Bueno, dice aquí: juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia. No buscamos la misericordia de los hombres, pero Dios te pide que seas misericordioso, que des de gracia lo que por gracia recibiste. Así que si has experimentado la misericordia de Dios, dice el Señor, te invito a que me la des, a que se la muestres a la gente, a que también la compartas y la extiendas hacia este mundo que tanto la necesita. Hablar del arrepentimiento entonces es hablar de un cambio de mente, un cambio de corazón con respecto al pecado y a Dios. Es decir que si estabas haciendo algo malo, si estabas haciendo algo indebido, si estabas haciendo algo que ofendía la presencia de Dios, desde hoy tú quieres efectuar un cambio en tu manera de vivir, en tu manera de ser y en tu estilo de vida. Ya no quieres seguir viviendo igual. Ese es el arrepentimiento. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Un cambio en tu manera de vivir, un cambio en tu manera de ser. No es nada más llorar. Ay, lloro porque me hice algo malo. No es nada más llorar. No es nada más decir me siento muy mal por lo que hice. No es nada más decir me siento mal. El verdadero arrepentimiento se efectúa, se logra cuando comienzas a dar cambios en tu manera de vivir. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y mira, desde hoy te dejamos en claro, decía el hermano hace un momento, en la introducción, decía el hermano, ojalá que no querramos perdernos ninguna de estas lecciones. Esa es decisión tuya, es cosa tuya. Pero Dios te está llamando. Esta invitación viene de parte de Dios. Porque mira lo que dice aquí en Hechos capítulo 17, por favor. En el versículo número 30. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿a qué? Que se arrepientan. Hermano, es que yo después lo hago. Hermano, es que sí reconozco que estoy haciendo mal, pero es que como que entregarme al Señor, es que como que venir a formar parte de la iglesia, es que como que hacerme yo hermano es mucho compromiso, es mucha responsabilidad. Bueno, el verdadero arrepentimiento es hacer un cambio en tu concepto referente a las cosas de Dios. Así que nosotros estamos expresando precisamente la necesidad de que nosotros podamos precisamente
llegar a experimentar el verdadero arrepentimiento, que a final de cuentas yo creo que es un grito desesperado de Dios. Yo creo que es Dios el que está de alguna manera insistiendo de una y de otra manera para que tú vivas el verdadero arrepentimiento, para que busques el verdadero arrepentimiento, para que lo efectúes en tu vida, que al final del camino, cuando la persona se arrepiente, es levantada por la mano poderosa de Dios. No te están invitando a algo malo. Te están llamando a la transformación, a que le des un giro a tu manera de vivir, en tu manera de ser. Hay muchos que ya estamos bautizados. Habemos muchos que ya hemos sido sumergidos en agua, ya somos parte de la iglesia, pero no se ha efectuado ningún cambio en nuestra manera de vivir. Seguimos siendo igual, seguimos con los mismos pensamientos torcidos, con los mismos sentimientos torcidos, con nuestra misma manera de hablar. ¿Qué cambios estamos dando? Mira, yo estaba poniendo aquí en nuestra pizarra que la cuestión es acerca del arrepentimiento, que hay una serie de cosas que a veces están equivocadas en nuestros conceptos. Por ejemplo, partimos nosotros desde esta perspectiva, nosotros diciendo que en Mateo capítulo 3, versículo 7 al versículo 8, si tú lo buscas, por favor. En Mateo capítulo 3, voy a ser ágil para alcanzar a redondear toda nuestra lección, solo a través de lo que estaba diciendo en estos pasajes anteriores. Tenía como intención mostrarte por qué la necesidad de este tema. No estoy predicando ventajosamente, no me estoy justificando a mí mismo, sino que quiero darte a conocer a la luz de las Escrituras qué es lo que Dios dice al respecto. Que cuando alguien está en pecado, ¿cuál debe de ser mi reacción? ¿Cuál debe de ser mi sentir hacia ese pecador, por muy inmundo que me parezca? Eso es para los cristianos. Y para los que aún no somos cristianos, el llamado de Dios está latente delante de ti. Te voy a mostrar a través de lo que vamos a escudriñar el día de hoy, cómo es capaz Dios de conducirte al arrepentimiento. Dios lo puede hacer desde diferentes perspectivas, desde diferentes formas, ¿verdad? Y conductos que Dios suele manejar. Yo quiero que veas, hermanos, hermanas, por favor. Hay muchos hermanos que dicen que para saber si tú realmente estás arrepentido, depende de cómo llegó a ti la necesidad de hacerlo. Es decir, ¿te arrepentiste por qué? ¿Porque ya mero te morías? ¿Porque alguien te descubrió? ¿Por qué te arrepentiste? ¿Porque alguien te invitó o querías buscar quedar bien con alguien? Así juzgamos. Así juzgamos. Así determinamos nosotros los seres humanos cómo es que el arrepentimiento se efectúa en la persona. Vamos a ver qué dice Dios al respecto. Eso es lo que voy a mostrar. Así que al revisar las Escrituras, Dios nos aclara cómo llega el arrepentimiento según Él. En Mateo capítulo 3, yo estaba diciendo en esta parte que el arrepentimiento, ¿verdad? Muchos hermanos, para expresar cómo es el arrepentimiento de una persona, a veces hasta usan versículos incorrectos, como Mateo capítulo 3. Vean, Mateo capítulo 3, versículos 7, versículo 8. Dice, al ver él, hablando de Juan el Bautista, al ver él, Juan el Bautista, que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Hermano, ahí está la clave. Hay que hacer frutos dignos de arrepentimiento. La persona, para que nos compruebe que realmente está arrepentido, necesitamos primero ver sus frutos de arrepentimiento. Si el hermano que estuvo perdido en el mundo, si el hermano que se apartó de la iglesia del Señor está volviendo, necesitamos primero ver tus frutos de arrepentimiento para que puedas estar otra vez en el círculo de la hermandad digna y fiel. El versículo no habla nada de eso. Este versículo no habla nada de eso. Miren, para empezar, no es Jesús el que lo está diciendo, es Juan el Bautista, ¿verdad? En segundo lugar, se los está diciendo ¿a quiénes? ¿A los que vienen del mundo o a los religiosos? Otra vez, vamos a leer el versículo número 7. Al ver él que muchos, ¿de quiénes? De los fariseos y de los saduceos. ¿Esos quiénes eran, hermanos, hermanas? Para nuestros amigos que nos visitan, ¿quiénes eran ellos? Espero que usted se acuerde, hermano. Ellos eran los religiosos del pueblo. Si yo hablara en términos de nuestro tiempo, diríamos que estos
son los que ya estaban dentro de la iglesia. Fíjese, no le está hablando a los invitados, no le está hablando a los hermanos caídos, al que viene levantándose allá del mundo porque se apartó del camino, aquel hermano, no está hablando a ellos. Le está hablando a los que ya estaban supuestamente cerca de Dios. ¿Se fija? Este pasaje, el versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, no se los está pidiendo a los incrédulos, se los está pidiendo a los que supuestamente ya eran parte del reino de Dios. ¿Entienden eso? O sea que en todo caso, ese pasaje se aplica a usted. A usted que dice y que piensa que usted ya está con Dios, que usted es hija de Dios, que usted pertenece a la iglesia de Dios y que usted es un santo y que usted es un justo y que usted está muy bien. A usted se aplica ese versículo. ¿Qué clase de frutos dignos de arrepentimiento son los que ha dado a través del tiempo en que usted ha sido fiel? Porque sigue hablando igual. Porque sigue portándose igual. Porque sigue pensando igual. Porque sigue sintiendo igual. Hay amargura en su corazón. No sé si me estoy explicando. Es como mirarnos en un espejo. Yo estoy viendo a los hermanos, estoy viendo a las personas, pero nunca volteas a ver el espejo. Y este pasaje lo que hace es, ay, ¿y yo qué he hecho? O sea, soy muy bueno para señalar a aquel, para criticar a aquel, para condenar a aquel, para no dejar que el otro se acerque a Dios, pero voltea a ver el espejo. Mírate a ti mismo, examínate a ti mismo y respóndele a Dios qué clase de frutos dignos de arrepentimiento son los que le has dado. Bueno, antes yo era muy cruel. Yo era de las personas que no perdonaba, pero mira, ahora que está caído él, ven, te ayudo. Ah, mira, cómo ha cambiado. Su manera de pensar, su manera de sentir, su manera de hablar. Esos son los cambios que el Señor quiere. Solamente estoy corrigiendo la interpretación de ese versículo que equivocadamente, injustamente, inadecuadamente se ha utilizado a través del paso de los tiempos. Bueno, en primer lugar, vamos a ver las diferentes formas, los diferentes conductos que Dios utiliza para llevarnos al arrepentimiento. Bueno, tú querías saber, ¿verdad? Si tú eras de esos que decía, yo quiero saber por qué razón viniste. No, mira, estos hermanos vinieron porque aquí está el hermano Jesús. ¿Cómo no venían antes? Aquí porque está el hermano Jesús. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? O sea, tu pensamiento y tu sentimiento no está bien. Y luego te pones a decirlo. Eso está peor. No sé si me estoy explicando. A veces tienes algún invitado, le insistes y por ahí a veces hasta le decimos, mire, si usted va ahí, al final nosotros nos juntamos, cenamos un ratito, estamos juntos y luego ya los llevamos. Ah, no, pues vino porque le ofreces comida. Por eso están aquí. Solo estoy diciendo cómo maliciosamente nuestro corazón piensa, siente y juzga injustamente alguna situación. Te voy a mostrar lo siguiente. En el caso del hijo pródigo, cuando tú miras la historia allí en Lucas, en el capítulo 15, rápidamente. En Lucas capítulo 15 dice la palabra de Dios en el versículo 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo? Perdidamente. Perdidamente. ¿Cómo fue perdidamente? Mira lo que dice allá, por favor, déjame te encuentro el versículo que quiero mostrarte para que entiendas. Verso 30. Ahora bríncate al verso 30. Vamos a ver cómo vivió perdidamente este hijo que apresuradamente pidió su herencia. Dice el verso 30. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, ¿con quién? Con rameras. Has hecho matar para él el becerro gordo. Cuando dice en el versículo que acabamos de leer, el versículo 13, que vivió perdidamente, allá andaba, en pasiones desordenadas. Verso 14, vamos a regresar al verso 14. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos, para que alimentara a los cerdos ahí en el chiquero. Dice el versículo 16, y él de tanta hambre deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero ni siquiera de eso le daban de comer.
Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Dicen los hermanos, ya ve, hermano. El verdadero arrepentimiento es cuando la persona reacciona por sí sola. No reaccionó por sí sola. Mire, en primer lugar, nosotros tenemos que considerar que él gastó todo en sus deleites propios. Eso ya lo miramos, ya lo consideramos. Ahora, poco a poco, según lo que dice la palabra de Dios, se fue hundiendo. Porque fue malgastando las provisiones que tenía, ¿verdad? Y luego, enseguida de eso, reaccionó hasta que miró su condición en ruina. En ruina. No es como que, híjole, ya me falta poquito, pues mejor regreso a la casa de mi papá. No. No es como que se acabó todo y dijo, híjole, pues regreso a la casa de mi papá. No. Primero le hizo la luchita. Primero le hizo la luchita. No sé si se está fijando. En el versículo número 15 dice, después de que se le comenzó a faltar, dice que fue y se arrimó ¿a quién? ¿A su papá? No, fue con los ciudadanos de aquella tierra. O sea, híjole, yo sé que con mi papá se arregla todo el problema, pero ¿cómo voy a llegar a la casa de mi papá? No. No me puedo dejar vencer. No puedo yo aceptar y pasar vergüenza con mi papá y con la gente que me conoce, que estoy arrepentido. No puedo, primero voy. Señor, me da de comer. Tiene un taquito, deme un pan. No se dobló tan rápidamente. Es lo que estoy diciendo. No se dobló tan rápidamente. No es como pensamos. Volvió en sí. No, ¿hasta cuándo volvió en sí? Hasta que tocó fondo. Y a veces eso nos pasa a varios. No reaccionamos hasta que tocamos fondo. Hasta que caemos en lo más bajo. Y sí, igual que muchos. ¿Por qué vienes a la iglesia? Pues vienes a la iglesia porque ahora estás hasta las manitas de problemas. Sí, es que como te detectaron cáncer. Como te detectaron cáncer, ¿verdad? Pues ahora estás aquí. No. ¿Cuál es el problema? Lo bueno es que tarde, ¿verdad? O temprano estás aquí. Y eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Mientras que muchos están diciendo, no, depende, ¿cómo fue que se arrepintió? Mira lo que estamos viendo aquí. Dice que en aquella provincia se vino una gran hambre. ¿Quién puede provocar eso? Solo Dios. Solo Dios. ¿Ok? Él hizo que se consumiera todos los bienes del muchacho. Él hizo que nadie le abriera las puertas allí. Es más, cuando encontró a uno que usó un poco de misericordia, ok, ándale pues, vete a alimentar a mis puercos allá afuera en el chiquero. Señor, ¿me puedo comer? No quiero ver a mis marranos flacos y a ti bien gordito. Prefiero mis marranos gordos y a ti flaco. No tienes que comer, es problema tuyo. Dios estaba detrás de todo eso. Hasta que lo quebró. Hasta que hizo que se doblegara su soberbia, su altanería. No, hermanos, no sabemos cómo trabaja Dios. A veces tenemos que llegar a esos extremos de llegar a tocar el fondo para poder reaccionar. Nadie sabe lo que carga el pecador en ese momento. Lo único que nos queda decir a nosotros es darle gracias a Dios porque nos dio la oportunidad de levantarnos, de venir al encuentro con Dios, aunque sea más flacos, aunque sea todos golpeados, aunque se nos cierren muchas puertas de otras cosas. Y el hermano ahora viene más enfermo, más flaco. Por ahí hasta se cayó de una escalera. Así tenía que llegar. Pues yo le doy gracias a Dios, porque sea como sea, me tiene aquí en pie hoy por su gracia. Por su gracia. No importa lo que tú pienses, no importa lo que los demás piensen, importa lo que yo ahorita he encontrado al agarrarme de la mano de Dios. Y eso no se lo presto a nadie. Dice el versículo 17. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. Ahí está la clave. Ya no soy digno, estaba quebrado.
Sí, cuando tú te sientes muy digno, cuando tú te sientes mejor. Hermano, yo no tengo por qué hablar con usted. Usted es un pecador. Usted hizo cosas muy malas. Usted hizo muchas bajezas. Sí, hermana, es verdad. Toqué fondo. Y del fondo el Señor me está levantando. Pero usted, con su soberbia, con su altanería, ¿qué tan cerca está de Dios? Piense. Solo quería que mencionáramos, ¿verdad? Ese es un conducto cuando Dios nos hace tocar fondo. Tenemos el caso de David, el rey David, un rey majestuoso, uno de los más admirables, de los más poderosos reyes que el pueblo de Israel ha tenido. Es más, cuando Jesús andaba en las calles del pueblo de Israel, le decían: Jesús, hijo de David. Imagínense quién era este hombre, el rey David. Bueno, cuando hablamos del rey David, tenemos que ir nosotros a la lectura del segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, por favor. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios allá en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. Le voy a poner otro caso de cómo Dios trabaja en el arrepentimiento de nosotros. Verso 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén, en lugar de haber sido a la guerra. O sea que la ociosidad es un taller de Satanás. La ociosidad. Se quedó el rey, como muchos de nosotros. No hacemos nada, no estamos activos en las cosas de Dios, y comienza a trabajar el ratoncito, pero comienza a trabajar para la maldad. Verso 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde lejos, ¿verdad? Desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, pero mujer de Urías Heteo. Era una mujer prohibida. Muy hermosa, lo que tú quieras, pero es prohibida. No es una mujer libre, no es una mujer soltera, no es una mujer sobre la que tú puedas poner tus ojos. Pero ¿quién era el rey? Él era el rey. Así que lo que manda el rey se hace. Verso 4. Envió David mensajeros y nada más por ser el rey la tomó. Vino a él, durmió con ella. Luego ella se purificó ¿de qué? De su inmundicia, porque lo que habían hecho era inmundo. Y se volvió a su casa. Y concibió la mujer, o sea que quedó embarazada. Envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Heteo. Y Joab envió a Urías Heteo. O sea, mándame al esposo de esta mujer. Empezó a trabajar más rápidamente el ratoncito de David. ¿Cómo le voy a hacer para salir de este problema? Hermanos, pónganme atención a lo que voy a decir. Cuando la mujer le manda a decir a David: estoy embarazada, ustedes miran aquí que David se arrepintió, que le pidió perdón a Dios, que fue y buscó a los sacerdotes para hacer una ofrenda de paz, para ponerse en paz con Dios y reconciliarse con Dios, reconociendo su pecado atroz. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? No, al contrario, hizo otras fechorías. Mandó a traer al esposo, se lo voy a contar así. Mandó a traer al esposo, le dijo: vete a acostar con tu mujer. Para que al acostarse con su mujer, él después dijera que el hijo es del esposo. Así nadie se iba a dar cuenta de la maldad que él había hecho. Pues no le salieron las cosas como él dijo. El hombre, cuando llegó, lo mandó el rey a su casa y el hombre dijo: no, yo no voy a ir a mi casa a dormir con mi mujer, a estar cómodamente mientras el ejército de Israel está peleando. No, yo no puedo hacer eso. Y se quedó allí. No se fue a la casa de él. No fue a dormir con su esposa. Dijo el rey: ¿cómo le voy a hacer con este? Le escribió una carta allá al jefe de su ejército y le dijo: pon a este hombre que te entrega la carta allá en lo mero adelante de la batalla. Y cuando vengan los enemigos, háganse todos para atrás para que lo maten. Y así lo hizo. Urías Heteo, muy feliz, muy campante, lleva su cartita, ¿verdad? Imagínense. Ya voy a regresar al campo de batalla, a mi lugar. Y llega y le entrega la carta
que estaba estableciendo su propia muerte. Se la entrega a su jefe del ejército y lo matan. Cuando lo matan, ¿qué creen ustedes que hizo David? Versículo 19. Mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey se comienza a enojar y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó a una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías, Eteo, es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado, y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros, o sea, perdimos la batalla, los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también al que tú mandaste que mataran. Así, no hagas tantas olas. No te enojes tanto, porque al final de cuentas se cumplió tu voluntad. Tú querías matar a este hombre, no sabemos por qué, pero ya se murió. Verso 25. Vamos a ver la reacción de David. David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto. No te preocupes. Wow. Usted mira aquí al rey arrepentido. Usted mira al rey aquí acongojado, afligido de corazón y de espíritu, diciendo: ¿qué hice? O sea, primero me meto con la mujer de él y luego lo mato. Que Dios me haga lo mismo por lo menos. ¿Verdad que no miramos eso? ¿Hasta cuándo, hermanos? ¿Hasta cuándo se efectúa el arrepentimiento del rey David? Bueno, déjame le pongo aquí, porque si no luego se me olvida. Vamos a ver en el capítulo 12, segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a ver qué dice. Jehová, Dios, fíjense, hasta que Dios actuó otra vez. Solamente quiero que vean cómo es Dios el que nos está guiando al arrepentimiento, porque ese es el tema que estamos tratando en general, ¿se acuerdan? Dios nos guía al arrepentimiento. Jehová Dios envió a Natán, que era un profeta, al rey David. O sea, ve y dile lo siguiente. Viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre. Se está refiriendo al matrimonio aquel. Y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces, vean el verso 5. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo al profeta: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y de pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Cuando el profeta de Dios le dijo a David que él estaba mal, fue hasta entonces que el rey se arrepintió. Dice en el versículo que estamos leyendo, en el versículo número 8: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Verso 8: te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido muchas cosas más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú hiciste esto en secreto, mas yo haré esto delante de Israel y de todo el pueblo. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová.
reaccionó hasta que el profeta lo señaló. A ver, ¿por qué se arrepintió? ¿Por qué se arrepintió? Hasta que no vino alguien y le dijo que estaba mal lo que estaba haciendo. Sí, amigo que nos acompañas, si has oído de labios de alguno de los hermanos que te ha dicho, es que eso que está haciendo está mal, es que vivir así está mal, ¿quién crees que te lo está diciendo? Nosotros no somos más que los mensajeros de Dios. Si a mí vino alguien y me dijo, es que hermano, lo que está haciendo está mal, debo de oír las palabras del siervo de Dios, porque me está hablando de parte de Dios y me está queriendo ayudar a salir de mi condición de pecador. Es Dios el que me está guiando al arrepentimiento. Gracias, Dios, por enviarme a tu siervo, a tu sierva, que me han abierto los ojos de tan cruel maldad en la que yo me encontraba. No, a los ojos de otros hermanos, no. No, el hermano no se arrepintió. Si se hubiera arrepentido, se hubiera levantado por sí solo. Pero hasta que no le dijo el hermano, hasta que no le dijo la hermana, hasta que no lo confrontó el hermano, hasta que no la confrontó la hermana, hasta entonces se arrepintió. ¡Gloria a Dios por ello! Porque así trabaja Dios. Es la forma en que Dios nos guía al arrepentimiento. Porque por nosotros mismos nos vamos al mismísimo infierno. Uno más. El caso de la mujer adúltera. Allá en el Evangelio de Juan, por favor. Vamos a ir al Nuevo Testamento, al Evangelio de Juan. Vamos a ver ahora esta historia, allí en el capítulo 8. Vamos a ver cómo trabaja Dios. Vamos a ver cómo trabaja Dios. Dice aquí en el capítulo 8, versículo 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Juan, capítulo 8, versículo 1. Juan se fue al monte de los olivos, Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley se nos manda, a través de Moisés, apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, miren, en otras palabras, aquellos que te acusan y aquellos que se burlan de ti, aquellos que te critican, como decimos nosotros coloquialmente, también tienen cola que les pisen. Pero no te toca a ti preocuparte por ellos. Solo nos los revela Dios para que sepamos que los que se burlan, te critican, te señalan, te marginan, no son mejores que tú. La diferencia entre tú y ellos puede ser en que tú reconoces que necesitas de Dios. Ellos no. Ellos consideran que son mejores y dignos de estar allí delante de la presencia de Dios. Y Dios no quiere a esos. Dios no quiere a esos. Ojalá que todos pudiéramos encaminar de una forma correcta nuestra mente y nuestro corazón. Pero dice el versículo número 9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los más últimos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Miren, no sabemos si ella era casada. Probablemente con quien estaba teniendo, relación, era casado. Eso se le llama adulterio, tener relaciones sexuales con alguien que no es tu esposa o que no es tu esposo. Lo que yo quiero señalar es que la Biblia nos dice a nosotros que esta mujer no fue arrepentida hasta que fue sorprendida. Ella se arrepintió hasta que la sorprendieron. No sé si me estoy explicando. No estoy jactándome de esto. Estoy diciendo cómo trabaja Dios. Cómo trabaja Dios.
No, es que el hermano vino, pidió perdón porque lo agarramos con las manos en la masa. Porque lo pescaron, allá lo vieron y ya no pudo hacerse para atrás. Por eso es que está aquí. No, hombre, ese arrepentimiento no sirve. Mira lo que dice aquí. Mira la forma en que trabaja Dios. Le doy gracias a Dios por aquel que me sorprendió, por aquella que me sorprendió, porque Dios a través de él o de ella me estaba guiando al arrepentimiento. Ni siquiera tengo por qué sentir coraje. Hijo, esta hermana me cae regorda. Este hermano me cae regordo porque me pescó. No, gracias. Porque Dios te utilizó como un medio para que yo fuera movido al arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que entender. Dice el versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor. Porque nadie es digno de condenar a otro. Nadie es digno de condenar a otro. Ese solamente le toca a Dios. Si tu hermana, si tu hermano te estás levantando de algo, tómate de la mano de Dios. Que no te importe lo que digan los demás. Cuando oigas que alguien dice que es mejor que tú, cuando alguien diga que tú traes como roña, ¿verdad? Sarna, que no se quiere juntar contigo y anda envenenando a los demás, no le hagas caso. Pon tu mirada en el Cordero de Dios. Aprende a conocer a Dios. Dios, a través de estos conductos, nos mueve al arrepentimiento. El que anda detrás de ti es Dios. Por eso estamos aquí. Porque Dios ha puesto los medios para que hoy pudiéramos nosotros llegar precisamente al arrepentimiento. Por último, los casos de arrepentimiento no aceptado por Dios. Fíjate bien. Los casos de arrepentimiento no aceptado por Dios. Gente que dice la Biblia que hizo algo malo, supuestamente se arrepintió, pero Dios no lo aceptó. Primero, el caso del rey Saúl. Un rey que Dios le mandó algo, no lo hizo como Dios le mandó. El profeta habló con él y le dijo: ¿hiciste lo malo delante de Dios? Y él le dijo: no, yo hice lo que Dios mandó. O sea, fue rebelde. Fue rebelde a la exhortación que Dios le estaba haciendo a través del profeta. No. Entonces sí, vamos para que Dios me perdone. No. Cuando tú te acercas a Dios con una actitud rebelde, pidiendo el perdón a Dios, Dios no te perdona. Dios no te da el perdón. El caso de Judas. Tenemos nosotros el caso de Judas. Ahí están los versículos si los quieren apuntar. El caso de Judas. Judas fue arrepentido a entregar las 30 piezas de plata. He entregado sangre inocente, dice la Biblia, fue arrepentido. Pero no tenía la intención de buscar el perdón de Dios. Solo no podía con el cargo de conciencia y la Biblia dice que fue y se ahorcó. Fue y se ahorcó. Un verdadero arrepentido soporta las críticas, soporta el señalamiento, soporta la marginación, soporta la injusticia, soporta la falta de misericordia de los demás. Porque está tomado de la mano de Dios. Pero no toma salidas falsas como Judas. No toma salidas falsas como Judas. Es verdad, hermanos. Cuando hacemos algo malo, pasa por nuestra mente, por nuestro corazón, la idea de apartarnos de Dios. Tenemos que hacer que nuestra fe trabaje. Acordarnos que Dios ahí está. Y que Dios te dice: no te vayas, vuelve a mí. Si te arrepientes de todo corazón y quieres hacer cambios en tu vida, aquí estoy yo. No te vayas. Porque irnos de la iglesia, apartarnos del camino del Señor, porque hicimos algo malo, porque nuestra conciencia nos dicta que no somos merecedores, que no puedo estar sentado aquí, que no puedo predicar la palabra, que no puedo cantarle himnos, que Dios no oye mis oraciones. Es cuando Dios está allí, precisamente, esperando que nosotros volteemos nuestros ojos hacia Él, sin importar lo que otros digan. Tenemos el caso de Esaú. Otro hombre, otro personaje que la Biblia nos enseña que menospreció la bendición de Dios. Fíjate bien, menospreció la bendición de Dios. Tuvo por menos lo que Dios le había otorgado al ser el primogénito entre sus hermanos. Bueno, la Biblia dice que una vez que él menospreció, vendió su primogenitura por un plato de lentejas, dice la palabra de Dios. Y cuando quiso recuperarla, 20 años después aproximadamente,
Le rogaba a su padre: Padre, bendíceme a mí también, para que yo pueda tener ganado, para que pueda tener siervos, para que pueda tener prosperidad. Le dijo: no, ya no puedo. Ya no puedo. Renunciaste a esta bendición. La vendiste. La menospreciaste. Cuando alguien dice que está arrepentido y no le da lugar que merece Dios, su arrepentimiento no es aceptado por Dios. Es decir, si yo vengo saliendo de una caída que tuve, yo tengo que analizar qué cosas no estuvieron bien en mi vida. ¿Qué fue lo que me llevó a esa caída? Y ahora, cuando esté de este lado, ahora tengo que cuidar que no me pase lo mismo que antes me llevó a esa caída. Yo empecé a faltar a las reuniones de la iglesia. Bueno, ahora ya no voy a faltar a las reuniones de la iglesia. Yo dejé de leer la Biblia. Ya no voy a dejar de leer la Biblia. Yo dejé de orar. Ya no voy a dejar de orar. Eso es lo que Esaú no entendió. Eso es lo que Esaú no entendió. ¿Me entiendes? Ese es el arrepentimiento, ¿verdad?, que Dios no acepta. Cuando no estás haciendo cambios en tu manera de vivir. Quiero terminar diciendo: el único pecado imperdonable, el único que no tiene perdón de Dios, ¿cuál es? Mateo, capítulo número 12. Y te lo estoy diciendo, amigo, amiga, que estás entre nosotros, hermano, hermana, que estás entre nosotros. Si has hecho cosas malas en tu vida y hoy estás escuchando esta lección, ¿por qué crees que es? Porque Dios quiere que vengas al arrepentimiento hoy. Por eso. ¿Por qué viniste? ¿Por qué llegaste aquí? ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Por qué estoy presentando esta lección? ¿Por qué estamos viendo estas cosas de parte de Dios? Porque Dios te quiere guiar al arrepentimiento. Dios no quiere que esta noche te vayas a tu casa y que no pasó nada en tu vida. Ay, el hermano predicó bien bonito, mañana regreso. No. Yo no estoy predicando bonito aquí. Yo no soy alguien que viene a entretenerte. Yo no vengo a presumirte un estilo de predicación. Yo no vengo a mostrar que tanta capacidad tengo. Yo no soy nada. No soy nadie. Si me conocieras, si supieras de dónde me vengo levantando, te quedarías sorprendido y quizás hasta decepcionado. Pero yo no vengo a hablarte de mí. Vengo a hablarte de parte de Dios. Y te comparto lo que Dios me ha mostrado a través de las hojas de las páginas de su Biblia. Dios quiere que vengas al arrepentimiento hoy. Mira, aquí hay agua. Si tú quieres entregarte al Señor hoy a través del bautismo y encontrar el perdón de pecados en la persona de Jesucristo, bien puedes. Aquí hay agua. No tienes que irte a tu casa otra vez como llegaste. Si hay algo en tu vida que necesitas que corregir, hermana, hermano, ponte en paz con Dios hoy. La oportunidad te la está dando. Por eso estás aquí. Ay, hermano, pues yo no veo que tengo que corregir en mi vida. A lo mejor tu manera de hablar. A lo mejor tus pensamientos. A lo mejor tus sentimientos. Esas son más difíciles de detectar. Pero si reconoces con humildad que ese es tu punto débil, dile al Señor: Señor, perdóname, porque no he hecho lo bueno delante de ti. Y ayúdame para ser mejor. ¿No me quieres creer? ¿No quieres oír lo que te estoy diciendo? Mira, el único pecado imperdonable es el siguiente. Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12. Por favor. En el versículo 31 y en el versículo 32. Vea lo que dice la palabra de Dios. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué significa esto? Significa que lo que yo te he hablado hoy y que has visto a través de las páginas de la Biblia son palabras del Espíritu Santo de Dios. Porque Él reveló este libro. Porque Él lo dictó. Porque Él dijo: escribe esto. Si tú no lo crees, haces del Espíritu Santo un mentiroso. Y eso no te lo van a perdonar ni hoy ni nunca. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecerlo. Entregarnos y seguir lo que este libro nos diga. Si Él dice que yo tengo que ir a las aguas del bautismo, voy. Porque Él sabe lo que es bueno para mí. Yo no.